Buenos días, amigos y amigas de las unidades de planificación institucional del Estado costarricense y de las comisiones institucionales de accesibilidad y de discapacidad. Las personas con discapacidad agradecemos mucho esta oportunidad que nos crea el CONAPDIS y Mideplan para llevar el mensaje de la igualdad de oportunidades y el enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad a la luz del proceso de formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para la administración de don Rodrigo Chávez Robles. Hoy nos acompañan doña Mildred Campos, que es abogada, es madre de persona con discapacidad y es dirigente del movimiento de personas con discapacidad. También está con nosotros doña Damaris Solano, una connotada dirigente del movimiento de personas con discapacidad y socióloga e investigadora. Y también desde Punta Arenas nos acompaña don Luis Moscoso del movimiento de personas con discapacidad, administrador de la Fuerza Pública Costarricense. Muchas gracias por acompañarnos. Para entender cuáles son las necesidades y las expectativas de las personas con discapacidad en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, es básico, es fundamental entender o refrescar el conocimiento de por qué se ha dado un cambio paradigmático en respecto del abordaje de la discapacidad. Para entender en qué consiste el enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad, que es el que esperamos que permee transversalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, le voy a dar la palabra a mi amiga doña Damaris Solano para que brevemente nos explique en qué consiste el cambio paradigmático. Damaris. Muchas gracias, Álvaro, buenos días. Bueno, precisamente es fundamental entender que anteriormente creíamos que la discapacidad era un asunto de la persona, tenía que ver con sus limitaciones, no más, y la persona tenía que hacer algunos esfuerzos, rehabilitarse, educarse, qué sé yo, para poder funcionar socialmente. Y alguna gente lo lograba y alguna gente más o menos y alguna del todo no. Pero entendimos las personas con discapacidad que en el concepto de discapacidad es fundamental el entorno social, que nos ofrece barreras para ese desarrollo personal y social o que nos ofrece oportunidades. Y entonces este nuevo paradigma le suma el entorno, es la persona con sus limitaciones y sus potencialidades, habilidades, sueños, etcétera, pero además ese entorno que ofrece facilidades o que ofrece barreras, y es la belleza de esto es que como entorno social podemos cambiar, podemos mejorar, podemos derribar las barreras. Quizá no podamos hacer que yo camine, pero sí podemos hacer que me deslice por espacios accesibles y que cuente con equipo de apoyo adecuado para poder lograrlo. Básicamente de eso es de lo que se trata el paradigma social, que por eso es tan importante para nosotros que este concepto permee todas las acciones que se vayan a realizar y todos los planes. En conclusión, el modelo social de la discapacidad obliga a que el Estado y la sociedad sean los que hagan las modificaciones, las transformaciones, y no individualmente la persona con discapacidad y su familia. Exactamente. Pero bueno, a la luz del proceso, doña Mildred, ¿usted cómo plantearía, a la luz del proceso del Plan Nacional de Desarrollo, cómo plantearía algunas de las necesidades básicas, fundamentales de las personas con discapacidad? Bueno, buenos días. Sí, en este momento, don Álvaro y compañeros, en este momento la educación especial en Costa Rica está en una transformación profunda. Esa transformación tiene que ir de la mano del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y de las personas adultas en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que esa transformación está costando que llegue a algunas instituciones educativas, precisamente porque el primer paso es la capacitación a las personas docentes en este modelo social de derechos humanos que nos acaba de hablar Damaris. No podemos seguir capacitando a docentes bajo modelos segregadores, bajo modelos médicos rehabilitadores. Entonces tiene que haber una transformación bajo el modelo social de derechos humanos.
Faltan apoyos para los estudiantes en este momento, no hay apoyos que se refieran a las diferentes condiciones de discapacidad. Y algo muy importante, esos apoyos tienen que ir no bajo un diagnóstico médico. Esos apoyos tienen que darse conociendo a la persona bajo diagnósticos psicoeducativos para que estos estudiantes puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos, ¿verdad? Entonces, eso se necesita también la participación de la propia persona. Todos los apoyos y ajustes razonables tienen que ir en función de la persona, con la participación de ella y de la familia. No podemos no podemos crear planes de apoyos educativos ni apoyos conductuales sin la participación de la familia. Si se hace solo con los docentes, estaríamos cayendo en aquel sistema paternalista donde solo el profesional decidía por la persona. Entonces necesitamos eso, que en este proceso de transformación se trabaje bajo este modelo social de derechos humanos, ¿verdad? Yo diría además, hablando de la educación, Mildred, que hace falta esta educación inclusiva desde la formación de los mismos profesionales de la docencia y administrativos, porque no se trata de hacer solo apoyos para las personas en situación de discapacidad, sino teniendo en cuenta todas las condiciones, la pobreza, si estamos en una zona rural, si somos mujeres o niñas, si somos población afro, indígena, etcétera. Y esto me lleva a contarles un poco acerca de la situación de las personas con discapacidad en torno a las estadísticas. Y es que según la ENADIS, que es la Estadística Nacional de Discapacidad, nosotros las personas mayores de edad somos el 18%, y resulta que además la estadística sobre personas menores nos habla de un 22%, es decir, que estamos en alrededor de un 20%, sin sumarle además las familias y las personas que se ven afectadas para bien o para mal. Esto por un lado, o sea, somos un grupo importante, no es un grupito al que hay que atender. Y en segundo lugar, que la ENADIS nos revela que las mujeres somos el 61% de esa población con discapacidad, es decir, la discapacidad tiene el rostro de mujer. Y los planes que se hagan, los proyectos, todas las acciones, tienen que considerar esa variable, la variable de género, la variable de las mujeres y las características particulares en torno a las oportunidades y a las demandas que hay sobre nosotras las mujeres. Otro elemento que me parece fundamental es el de dónde está la mayoría de la población. Ciertamente, en términos brutos, la mayoría está dentro del área urbana, pero en las áreas rurales, dentro de la población, los porcentajes de población con discapacidad son alarmantes y no se está atendiendo en la ruralidad, sobre todo, estas condiciones, ¿verdad? Entonces, me parece que son como datos muy importantes de tener en cuenta. Muchas gracias por esa acotación tan importante, Damaris, que está a la base de toda esta exposición. Yo me voy a apoyar en lo último que mencionaste, en la ruralidad y la urbanidad de la discapacidad. La discapacidad es el grupo de población en sí mismo más diverso que existe, pero efectivamente se pueden apreciar importantes diferencias de acceso a los servicios públicos en el área urbana y en el área rural. Don Luis Moscoso, repito, que viene de Punta Arenas y es un dirigente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Punta Arenas, precisamente tiene esa inquietud. Las posibilidades reales de acceso a empleo, al transporte público accesible para las personas con discapacidad en términos generales, en lo urbano y en lo rural, pero desde tu propia experiencia, Luis, en Punta Arenas, ¿cómo perciben ustedes la situación? Sí, muchas gracias, don Álvaro. El tema de la empleabilidad, que existe una ley que es creada por la 8862, que tiene que cumplir el sector público un 5%, resulta que en zonas rurales es muy complicado. Inclusive, en mi caso, yo me recluté bajo el servicio civil, gané las pruebas, quedé como oferente para poder trabajar en alguna institución pública, pero me salió la oportunidad en una zona alejada, ¿verdad? Me salió la oportunidad en San José. Anteriormente yo trabajé para el Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD,
el cual eso generaba, ¿verdad? Yo en Punta Arenas y el trabajo en San José, tuve muchas veces que viajar diariamente para venir a trabajar, para alcanzar esa oportunidad, porque en zonas rurales no existe, la institución no está aplicando bajo esa ley. Entonces, gracias a Dios se pudo hacer un traslado en propiedad y trabajar ahora pues en Fuerza Pública, que ya tengo 2 años de trabajar ahí, pero es importante que la población con discapacidad tenga acceso al empleo, porque acceso a la educación, porque si no hay educación no hay empleo. Y algo tan importante también es que el transporte público sea accesible. Así tengo yo la posibilidad de ir al trabajo, de ir al área de salud, de que el transporte público reúna las condiciones para uno poder transportarse como cualquier ciudadano, ¿verdad? Efectivamente, don Luis, estas observaciones que ustedes hacen manifiestan un contexto, un entorno en el cual nos desenvolvemos. Todas las personas, no solo las personas con discapacidad, el entorno es el mismo para todos, pero el entorno para las personas con discapacidad en particular ofrece barreras de acceso que limitan el acceso a los servicios públicos. Y efectivamente, si hay limitaciones de acceso a la educación o a los servicios de salud, inevitablemente habrá restricciones para acceder al empleo. Y cualquier persona, independientemente de tener una discapacidad o no, si tiene limitaciones de acceso a los servicios públicos básicos y esenciales, irremediablemente será pobre, con o sin discapacidad. ¿Qué te parece a vos esa observación, Damaris? Completamente cierto, y lo mencionaba cuando las estadísticas, ¿verdad? Y hablábamos de que el 70% de la población con discapacidad está en los percentiles 1 y 2, es decir, pobreza extrema y pobreza. Y entonces esto hace que estemos en un sistema en el que no se permite, si no hay oportunidades de educación y oportunidades laborales, vamos a continuar ahí en este círculo. Y esto me recuerda, Álvaro, la situación de salud de las mujeres en particular, y es que, por ejemplo, la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres está siendo desatendida totalmente en nuestro país, de las mujeres que tenemos condiciones de discapacidad. Los médicos no están, el personal médico preparado, las camillas exploratorias no son accesibles, los equipos para hacer los exámenes de Papa Nicolau de mama tampoco son accesibles, y esto nos deja en un país en el que el cáncer es la causa principal de muerte de las mujeres. A quienes tenemos discapacidad nos deja en el limbo y sin atender igualmente lo que tiene que ver con violencia. Por eso es importante que tengamos esa visión de género y de ruralidad, todos los elementos a la hora de hacer la planificación, porque si no vamos a continuar dejando atrás a la gente con discapacidad y a grupos particulares como la niñez, como las mujeres o como las personas que tenemos derecho al empleo y que no estamos pudiendo acceder, no porque el empleador no tenga interés en contratarnos, sino porque no estamos teniendo las habilidades, las mínimas que requerimos para poder acceder al empleo por falta de oportunidades. Doña Mildred, usted que es abogada, en Costa Rica tenemos un marco jurídico muy amplio, muy robusto en discapacidad. Hay un hito importante en 1996 con la ley 7600, tenemos la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, y tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. A mí me da la impresión, y esa es mi opinión personal, Mildred, de que no es tanto un tema de marco jurídico, tenemos suficiente legislación, es un tema de empoderamiento ciudadano de las personas con discapacidad para hacer cumplir ese vasto marco jurídico, y eso pasa también por la participación ciudadana. Claro que sí, don Álvaro, porque tenemos, como dice usted, ya todo el cuerpo legislativo, por decirlo así, los derechos. Sin embargo, recordemos que las familias, que es el primer entorno donde está la persona en situación de discapacidad,
se les da un diagnóstico bajo el modelo médico rehabilitador y muchas familias se quedan ahí, ¿verdad? Por falta de conocimiento, por falta de capacitación. Entonces son entornos donde van a caminar bajo esos modelos de segregación médico rehabilitador. Necesitamos empoderar a las familias, a ese primer entorno, bajo los derechos de sus hijos e hijas, para que sean grandes partícipes en la eliminación de las barreras, ¿verdad?, del entorno, de la sociedad. Eso es lo más importante en este momento también, la capacitación a las familias. Necesitamos también, con todo lo que ustedes decían ahora, en la sociedad un sistema nacional de apoyos, pero que esos apoyos y esos ajustes razonables tienen que ir de la mano de los principios de la convención, porque resulta que hay muchos apoyos y ajustes razonables que los están dando bajo el modelo médico rehabilitador y no se vale porque hay que respetar la autonomía de las personas con discapacidad, hay que respetar su dignidad y ese es el papel de las familias. Las familias tenemos que crear entornos donde se respete la diversidad, donde se respete la dignidad humana, donde podamos hablarle a nuestros hijos e hijas de derechos más que de su afección. Tenemos que ayudarles a crecer en derechos. Entonces eso es muy importante en ese primer entorno, ¿verdad? Sí, yo diría, perdón Álvaro, diría también que además del Sistema Nacional de Apoyos, que es urgente, hace falta homologar con la convención y con este marco jurídico que mencionabas, homologar todos los reglamentos, los protocolos, bajarlo al quehacer de las instituciones, que creo que ahí es donde el país nos sigue debiendo. Y perdón, y decirle también, o sea, la Asamblea Legislativa, no necesitamos más leyes, como dice Damaris, es adecuar todas las que están a la convención, porque resulta que llega un momento en que si se siguen dictando leyes que no van de la mano de la convención, no vamos a tener solo barreras físicas, actitudinales, sino también legales, que en este momento hay muchas leyes que se convierten en barreras por estar redactadas bajo esos modelos segregadores, bajo esos viejos modelos y no bajo la convención, ¿verdad? Y efectivamente ese marco jurídico moderno de enfoque de derechos humanos y de modelo social de la discapacidad tiene que servir también de referencia a los compañeros y las compañeras de las unidades de planificación institucional y de las comisiones institucionales de accesibilidad y de discapacidad en este proceso de formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros en el sector discapacidad tenemos muy claro que el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de la administración durante los próximos 4 años, que el Plan Nacional de Desarrollo tiene sus objetivos muy estratégicos, que es bastante genérico, que tiene metas para cumplir, que tiene indicadores para verificar el cumplimiento, que hay que sincronizarlo con el presupuesto nacional para que esas acciones efectivamente tengan contenido presupuestario, hay que monitorearlo, hay que evaluarlo y desde la perspectiva de nosotros, las personas con discapacidad, entendemos que en ese marco tan amplio del Plan Nacional de Desarrollo, al menos la discapacidad, así como género, como otras poblaciones minoritarias, debería ser o debe ser un eje transversal en la formulación del plan y para ello la forma de verificar para nosotros es que se desarrollen estadísticas que incluyan las diferentes poblaciones que vivimos en situación de vulnerabilidad en las acciones del Plan Nacional de Desarrollo para poder verificar en aquellas que es posible, en aquellas que sea pertinente, que afecten positivamente durante los próximos años a las personas con discapacidad. Yo quiero preguntarle a usted, Luis, desde su visión de la, no vamos a decir ruralidad, Punta Arenas donde usted vive es urbano-rural, pero ¿cuál es la perspectiva que usted como habitante de Punta Arenas, qué espera del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, yo espero una mayor inclusión, mayores oportunidades para que apoye a las personas con discapacidad. Si las personas con discapacidad tienen todo este entorno de apoyo, viene a mejorarle mucho su condición. Por ejemplo, un acceso a vivienda, si tienen la vivienda adecuada, accesible,
mayores oportunidades en la educación, en el transporte, en el trabajo. Creo que esperamos tener ese tipo de apoyo porque relativamente, según el último censo, dice que la mayor parte de la población se encuentra en Pacífico Central. Entonces creo que desde Punta Arenas se necesita gran apoyo del gobierno. Muchas gracias, Luis. Damaris, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, realmente yo tengo grandes esperanzas con la gente que está a cargo de este programa y espero no estarme equivocando. Realmente sé que dentro del plan general no va a estar discapacidad como una temática, ni debe estar aparte, es que somos parte, sino como bien decías, como un eje transversal, pero junto con otras transversalidades de discriminaciones que nos atraviesan, porque no es que las personas con discapacidad estamos fuera de, sino que estamos en Punta Arenas, estamos en San Isidro de Heredia, estamos en la escuela, estamos en los trabajos o estamos en la casa por falta de oportunidades. Yo quisiera que ese Plan Nacional de Desarrollo quede tan bien hecho que si se nos viene otra pandemia o alguna otra situación como la que acabamos de vivir y que estamos apenas saliendo de ella y ya tenemos una crisis económica terrible a nivel mundial, no dejemos por fuera a la gente con discapacidad, sino que en esa planificación esté dentro de la visión en el imaginario de quienes están haciendo el plan y de quienes posteriormente van a hacer los planes operativos y lo van a operacionalizar, estemos las personas con discapacidad. Indistintamente de nuestra etnia, de nuestra situación de donde vivamos, de nuestra edad, incluso de nuestro género y hasta de nuestra orientación sexual, independientemente de todo, que también tengamos discapacidad presente. Ese sería mi sueño y yo espero que así sea. Inevitablemente, Damaris, por tu especialidad en el tema de género y particularmente asociado a la discapacidad, ¿cuál debería ser un enfoque? Estamos de acuerdo en el tema del modelo social y el enfoque de los derechos humanos, pero ¿cuál debe ser, digamos, tu expectativa como mujer con discapacidad? Mira, que cuando se hagan planes para generar empleo para las mujeres, por ejemplo, se piense en las mujeres con discapacidad, con sus condiciones particulares, que cuando se hagan planes relacionados con la salud, se piense en las particularidades de las mujeres con diversas condiciones de discapacidad, que cuando se hagan planes educativos, se incluya a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres con discapacidad en esos planes, y así recreativos, en cada institución y en cada ámbito de este plan, que se incluya a las personas en situación de discapacidad cuando se está pensando en estos planes precisamente, y en particular las mujeres. Es que para mí es eso. Las mujeres y las niñas con discapacidad, sí, claro, efectivamente. Claro. Mildred, vamos a reconocer que usted es abogada, pero también es madre de familia. ¿Cuál sería su expectativa como madre de familia? Bueno, mi expectativa es que haya un entorno inclusivo y accesible para todas las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Que no sigan siendo segregados, que no se les siga viendo como ciudadanos de segunda clase. Son ciudadanos y somos ciudadanos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Mi expectativa es que se logre una educación inclusiva y de calidad, donde se vea el diseño, desde el diseño universal para el aprendizaje, tomando en cuenta que todas las personas tenemos diferentes formas de aprender, ¿verdad? Y de adquirir la información, donde se respete la identidad de las personas, donde se respeten sus gustos y preferencias, donde se respete sobre todo la autonomía, la dignidad de las personas, ¿verdad? Y donde se les dé esa oportunidad de ser incluidos, ¿verdad? Pero que sea una inclusión real, donde se les den los apoyos, los ajustes razonables. Ojalá que se pueda construir el Sistema Nacional de Apoyos para las diferentes condiciones de discapacidad. Yo pienso que el Sistema Nacional de Apoyos debería de ser universal también, debería de ser universal, porque al final de cuentas todos necesitamos un apoyo para
poder acceder a los derechos. Entonces, yo espero eso, que se trabaje, que seamos incluidos, que no se deje a nadie atrás, Voy a retomar esas palabras tuyas, Mildred. Efectivamente, el mejor asesor técnico, el mejor consejero en los procesos de formulación de políticas, de planes, proyectos y servicios es la propia persona con discapacidad. Consultarle a las personas con discapacidad, y este es un ejercicio que estamos haciendo pregrabado para este proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, pues es una forma, ¿verdad?, de tomar la opinión, el sentimiento, la expectativa de las propias personas con discapacidad, que a final de cuentas, así como otros grupos de población, somos los que nos vamos a ver beneficiados por las acciones que se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, como vos dijiste, Damaris, entendiendo que el Plan Nacional de Desarrollo contiene acciones estratégicas, objetivos muy generales, incluso de carácter sectorial, eso después tiene que bajarse a planes operativos institucionales, tiene que bajarse a planes anuales operativos, tiene que traducirse, sincronizarse, como decía anteriormente, con presupuesto nacional, recursos y responsables para que se puedan ejecutar. La expectativa, como ustedes han podido escuchar en esta sesión, que nuevamente agradecemos al CONAPDIS y a Mideplan que la hayan generado, de una representación de las personas con discapacidad, es que al menos las necesidades básicas de las personas con discapacidad sean incluidas en esas acciones estratégicas, en los planes operativos institucionales y en los PAOs que se han de derivar del Plan Nacional de Desarrollo, para mejorar efectivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad en este contexto del modelo social y el enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad. Nos queda muy poquito tiempo. Luis, ¿alguna acotación final que vos quisieras hacer? No, agradecer este espacio tan importante, ¿verdad? Que somos la voz de muchas personas con discapacidad, el cual necesita mayores oportunidades, mayor inclusión, acceso a todos los servicios, ¿verdad? Salud, empleo, vivienda, y bueno, esperamos que dentro de estos planes se tome mucho en cuenta estas opiniones. Muchas gracias, don Luis Moscoso de Punta Arenas. Damaris. Bueno, yo diría que además de que beneficiaría el incluirnos en el plan a las personas con discapacidad, la sociedad entera se beneficia. Es que aquí es un ganar-ganar. Nos estamos perdiendo como sociedad del importante aporte que hacemos las personas con discapacidad después de que nos como sociedad hemos pagado tan alto el precio de la rehabilitación, de la educación, etcétera. Entonces vale la pena realmente que seamos incluidos para bien de todos, de todas las personas. Muchas gracias, Damaris. Mildred. Sí, y es importante también porque esto le da seguimiento a todas las luchas que se han dado a través de las personas con discapacidad. Una de las más importantes es el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. Entonces, ese reconocimiento y esos derechos adquiridos tenemos que, tienen que ser progresivos, tienen que seguir adelante. No puede retroceder ningún derecho, no podemos dejar que queden atrás las luchas que se han dado a lo largo de los años, ¿verdad? Y estos espacios son excelentes para recordar todas esas luchas. Efectivamente, Mildred, una de las características fundamentales de los derechos humanos es la progresividad. En materia de derechos humanos siempre hay que avanzar, no se puede retroceder, no pueden ser regresivos. Y nuestra expectativa, para sintetizarlo con el nuevo plan de desarrollo, es que efectivamente nuestros derechos humanos sean reconocidos y sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Agradecemos nuevamente al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, al Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan. Agradecemos a todas las UPIs institucionales que han participado de este conversatorio y a las comisiones institucionales de accesibilidad y discapacidad por habernos escuchado, que como muy bien dijo Luis, es una representación legítima, muy genuina de las personas con discapacidad, que traen un mensaje que tiene que ser contemplado
en el proceso de formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Todas las consultas que quisieran hacer a partir de este conversatorio las pueden canalizar perfectamente a través del CONAPDIS y se les dará oportunamente una respuesta técnica. Muchísimas gracias por su participación.